semana ha sido una semana de mucha bendición para todos nosotros. Amén. Espero que todas esas bendiciones las hayamos visto, ¿no? Hemos venido últimamente compartiendo en los últimos cultos el hecho de la transformación individual y por qué se nos ha dificultado tanto, por qué se nos hace como una tarea tan ardua entrar en esa educación de la transformación que el Espíritu hace individualmente, ¿no? A cada uno de nosotros. Y esta semana, estudiando, me venía a la cabeza que si es por miedo. ¿Qué es ese miedo que nos impide, ¿no? Que en cierta forma nos deja como impávidos y no nos permite entrar sin ninguna clase de temor al santuario, ¿no? A hacer esa introspección de nosotros mismos. Quiero llevarlos a Isaías. Isaías 44:9. Isaías 44:9. Pues hermanos, de verdad les digo que si en nuestro corazón estamos llenos de miedo, el siguiente paso será la idolatría. El miedo nos llevará, hermanos, a la idolatría. Y quiero leerles Isaías 44:9. Contra la idolatría. Siempre que haya en nosotros este sentimiento de miedo, de temor, somos ídolos. Creamos ídolos. Ninguno de los que hacen ídolos vale nada. Y para nada sirven los ídolos de aquellos, y para nada sirven los ídolos que ellos tanto estiman. Los que les dan culto son ciegos y estúpidos, y por eso quedarán en ridículo. El que funde una estatua para adorar como si ella fuera un dios, pierde su tiempo. Todos los que la adoren quedarán en ridículo. Los que fabrican ídolos son simples hombres. Si todos juntos se presentaran a juicio, quedarían humillados y llenos de terror. Veamos qué hace el herrero. Toma su cincel y después de calentar el metal, entre las brasas le da forma a golpe de martillo. Lo trabaja con su fuerte brazo, pero si el herrero no come, se le acaba la fuerza, y si no bebe agua, se cansa. O veamos al escultor. Toma las medidas con su regla, traza el dibujo con lápiz y compás y luego lo trabaja con escoplo. Así hace una estatua, dándole la figura de una persona e imitando la belleza humana. Y luego la instala en un templo. O también alguien planta cedros y la lluvia los hace crecer. Después tendrá cedros para cortar. O si prefiere cipreses o robles. Los cuida en el bosque hasta que están bien gruesos. Luego la gente los usa para hacer fuego. Se llevan unos pedazos para calentar con ellos. Se llevan otros para cocer pan y otros pedazos los usan para hacer las estatuas de un dios. Y se inclinan ante ella para adorar. O también la mitad de la madera la pone uno a arder en el fuego. Esa carne se come al asado y queda satisfecho. También se calienta con olla y dice: qué bien se está junto al fuego, ya estoy entrando en calor. Y de la madera sobrante hace la estatua de un dios.
se inclina ante ella para adorarla. Y suplicante le dice, sálvame porque tú eres mi Dios. Esa gente no sabe, no entiende. Tienen los ojos tan ciegos que no pueden ver y el entendimiento tan cerrado que no pueden comprender. No se ponen a pensar, les falta entendimiento para comprender y decir. La mitad de la madera la puse a arder y en las brasas cocí pan, hacé carne y me la comí. Del resto hice esta cosa detestable y lo que estoy adorando es un pedazo de pan. Verdaderamente es como comer ceniza, es dejarse engañar por ideas falsas. Esas personas no podrán salvarse, no serán capaces de entender que lo que tienen en sus manos es pura mentira. Totalmente claro, hermanos, y lo dice la Biblia. Pero ¿de dónde funde ese miedo, hermano? ¿De dónde emerge ese temor que hay en nosotros? Muchos entendemos que es verdad, la transformación, la liberación es en este momento. Si nosotros queremos ser liberados, si nosotros queremos ser transformados. Pero no podemos negar, hermanos, que hay algo muy en el fondo que nos lo impide. Y ahí es donde vemos manifestada la educación del enemigo. Porque si nosotros no tuviéramos la educación del enemigo en nuestra mente, ya estaríamos transformados. Pero la educación del enemigo es una educación de miedo. Sabemos, como dice el verso, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Pero no podemos confundir temor con miedo. Porque sabemos que el miedo es el temor pervertido. Y sabemos que el temor es obediencia a Dios. Entonces en nosotros, en esta educación del enemigo, se ha sembrado la semilla del miedo. No del temor, porque si tuviéramos temor, seríamos obedientes a la educación de Dios. Pero en esta educación que nos ha dado el enemigo, se ha fundado en nosotros el miedo. ¿Qué tiene de religioso el miedo, hermanos? ¿Qué tiene de religioso? Pero si nos ponemos a ver, todas las iglesias están llenas de miedo. Todas las personas están buscando a Dios por miedo. Hemos creado una coraza psicológica. Una persona que ha conocido la verdad que el Espíritu le ha dado, deberá desconectarse de todo aquello que esté conectado al miedo. Nosotros en esta educación que hemos recibido, tenemos que desconectarnos de todo aquello que esté conectado al miedo. Porque o si no, seremos ídolos, hermanos. Crearemos ídolos. El hermano René decía esta mañana que la gran mayoría de las personas están siguiendo a Satanás, creyendo que están siguiendo a Cristo. Y si ustedes se ponen a observarlos, se darán cuenta de que en sus templos están llenos de ídolos. Y es que un ídolo nomás no es una imagen, ¿no? Un cuadro, nomás no es un pedazo de estatua. Un ídolo también es algo psicológico. Un ídolo puede ser ese amor al dinero, ese amor a las cosas del mundo, que ya sabemos que son incontables. Y todos estos ídolos
están fundados en ese miedo. Quiero llevarlos a 1 de Juan 4:18. Amén. Un discípulo, un estudiante le preguntaba a su maestro, le preguntaba, maestro, ¿qué es el miedo? El maestro le dijo, el miedo es ausencia de amor. Entonces el estudiante le dijo, entonces, ¿qué es el amor? Y el maestro le dijo, el amor es ausencia de miedo. Mientras haya miedo, no puede haber amor. Y si hay amor, no puede haber miedo. Donde hay amor, no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo. Pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. El miedo, hermanos, supone el castigo. Entonces, la gran mayoría de las personas están buscando a Dios por miedo al castigo. Vamos a las iglesias, hablamos con las personas y todos ellos están buscando a Dios por miedo al castigo. Porque cuando hay ese amor, ¿por qué habríamos de ocultarnos? Vamos a Génesis 3:8. Hagamos un viaje. Génesis 3:8. Sabemos que en el amor Dios nos ha dado vestiduras blancas. Sabemos que antes del pecado, Adán y Eva tenían vestiduras blancas. Puros, santos, totalmente sumergidos en el amor de Dios. Pero sabemos que al entrar en el pecado, pierden sus vestiduras. Génesis 3:8. El hombre y su mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora en que soplaba el viento de la tarde. Y corriendo a esconderse entre los árboles del jardín, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve Miedo. Porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Así andamos nosotros, hermanos. El miedo nos hace sentir desnudos. Por eso cuando hay miedo, empezamos a buscar seguridad en el dinero, en otra persona, en alguna religión, en algún culto, en algún libro. Siempre estamos buscando una seguridad. Porque si no hubiera miedo, ¿para qué buscar seguridad? Está Dios. Antes del pecado, Adán y Eva estaban totalmente protegidos por Dios. Era una confianza y una fe plena en Él. Pero cuando entró el pecado, los inundó el temor, el miedo.
Y la verdad, hermanos, es que nadie puede quitarnos nuestros miedos. Eso es una tarea ardua que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Nadie puede quitarnos nuestros miedos. Esos miedos que han sido inculcados en nosotros por el enemigo desde nuestro mismo nacimiento, desde la misma concepción. Pero son esos mismos miedos los que no nos permiten entrar al santuario para desarraigarnos. Y ahí es donde vemos la tarea que se ha hecho en cada uno de nosotros. Nosotros toda nuestra vida la hemos vivido desde el miedo. Y por eso todas nuestras experiencias están contaminadas por él. Quiero llevarlos a San Mateo 14:22. Jesús camina sobre el agua. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado, mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a su cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo. Mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme, las olas azotaban la barca, porque tenía el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron, llenos de miedo. Es un fantasma, pero Jesús les habló diciéndoles, calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. Y como comenzaba a hundirse, gritó, sálvame, sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes. ¿Por qué dudas? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, en verdad tú eres el Hijo de Dios. Amén. La pregunta, hermanos, es, ¿por qué tenemos miedo? Todo este libro es un libro, es una invitación a ser valientes. Porque los temerosos y los miedosos no heredarán el reino de los cielos. El amor y la verdad no pueden ser buscados desde el miedo. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener bien en claro. El amor y la verdad no pueden ser buscados desde el miedo. Nosotros no podemos entrar al santuario con miedo. ¿Qué miedo, qué pecados vamos a entregar en el santuario? Si por ende hay un temor en cada uno.
El miedo, hermanos, está al servicio de la muerte. Toda persona que vive con miedo ya está muerta. Por eso Cristo les decía, dejadlos y seguidme. Y dejad que los muertos entierren a sus muertos. El miedo es la muerte, hermanos. Pero hay algo también que hay que tener bien en claro. Al miedo no se le puede ni dominar ni eliminar. Al miedo solo se le transforma comprendiéndolo. Amén. Ese miedo desaparecerá en cada uno de nosotros cuando comprendamos la naturaleza de Cristo en cada uno de nosotros. Ese miedo desaparecerá en cada uno de nosotros cuando abramos nuestro corazón a esta educación que el Espíritu Santo está dando. Porque el Espíritu Santo nos revelará nuestra verdadera naturaleza. Y revelará la verdadera naturaleza de Cristo en cada uno de nosotros. Cada vez que tratamos de dominar o de controlar el miedo, lo que estamos haciendo es reprimiéndolo. Y reprimir el miedo, hermanos, es algo mucho peor. Pues el miedo pervertido, el miedo también se pervierte y se convierte en ira. El miedo también es algo natural, es una energía. Y en su momento, de una forma natural, nos sirve para protegernos del medio, de los accidentes, de las bestias. Pero cuando el miedo es pervertido, se convierte en ira. La ira es una emoción que esconde el miedo. Hermano, ¿Sí, hermano? o sea que una persona con ira puede agredir a otra persona con miedo, con ira puede agredir a otra persona por miedo. Te voy a poner un ejemplo que lo vemos muy común en la sociedad. El ejemplo de los celos. Cuando escuchamos, no, ese hombre mató a su mujer En inmensa ira. en inmensa ira y la mató por celos. Esos celos están infundados en el miedo de perder a esa persona. De que esa persona se vaya y él se quede totalmente solo. Vemos que primero hay un miedo en él de soledad, de enfrentar la soledad. Entonces, tiene a su pareja, pero tiene miedo de que la única persona con la cual ha estado se vaya. Entonces, el miedo lo lleva a poseerla. Y eso es lo que nos pasa con todos, hermanos, si nos ponemos a analizar. ¿Por qué nos cuesta desprendernos del dinero? Porque nos da miedo. Bueno, ¿y mañana qué? ¿Y cómo voy a ir? ¿Cómo hago? ¿Y si mañana no tengo? El miedo es lo que hace que nosotros poseamos las cosas de este mundo. Es el miedo lo que hace eso. Porque si en nosotros, ¿qué es el amor? Es total desprendimiento. Es total abnegación. Hermano, Sí, tú dices que el miedo es la muerte. O sea que lo que entró a Adán y a Eva en el momento de la desobediencia fue la muerte. O sea, cuando dice en Génesis 3:10, que dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. O sea, en ese momento había entrado en él, era la muerte. claro. Por ello, por consiguiente, por eso murieron. Porque el propósito de Dios era que en Adán y Eva hubiera una educación. Ayer leyendo con Vanessa caía en cuenta algo que les quedó comprendido. El propósito de Dios, como tal, era que Adán y Eva
recibieran la educación Amén. para recibir la vida eterna, Amén. que era el siguiente árbol. Claro. Primero era el fruto del conocimiento y luego era el fruto de la vida eterna. La idea, el propósito, era que el hombre, Adán y Eva, recibieran la educación a través de Dios. Y a través de esa educación recibieran la vida eterna. Pero cuando el hombre desobedece y en su libre albedrío toma el fruto del conocimiento sin la educación previa de Dios, por ello recibe la muerte y entra en esto que estamos hablando, que es el temor. El hombre como tal mantiene un constante miedo. Y si ustedes van a las ciudades y hablan con ellos y le dicen, ve, ¿ustedes por qué van con ese afán? ¿Y ustedes por qué trabajan todo el día? ¿Y ustedes por qué acumulan? Ustedes les dicen, no, hermano, porque tengo miedo. ¿Ustedes imaginan yo llegué a la vejez y no tener una casita donde meterme? ¿Ustedes imaginan, hermano, yo llegar a viejo y no tener una compañera? ¿Usted se imagina, hermano, yo llegar a viejo? Porque todo es al borde de la muerte. Porque cuando uno está joven no piensa en eso, ¿no? Entonces, usted se imagina, hermano, yo llegar a viejo y no tener hijos que me lleven al hospital, que me hagan una vuelta. Uy, no, yo no me imagino eso. Todas las personas en la ciudad, su afán y su corre-corre es buscando la seguridad. Con el temor, buscando Con el miedo. por el miedo. El miedo es el que los impulsa a buscar una seguridad que es absurda, que es ilusoria. Una aparente seguridad. Una aparente seguridad. Porque si tú estás en Dios, Mario, Amén. ¿tienes miedo? No. ¿Qué miedo hay? Claro, no, con Dios no se debe sentir temor. Y vemos que en la Biblia, Cristo nos invita constantemente a no temer, a no afanarnos por las cosas de este mundo. Pero ese miedo constante es el que no ha permitido que la educación de Dios, del Espíritu, realmente penetre en cada uno de nosotros y nos sea transformado. Es ese miedo. Yo a veces bajo a la ciudad y digo, no, yo estoy en la montaña y estoy en una educación. Uy, pero aún no te da miedo de qué vas a vivir. ¿Y cómo vas a hacer? No, pero ¿cómo se te ocurre? A mí por lo menos me mantienen diciendo, venga de para acá, no se pone a trabajar, primero te asegure tu casa, primero asegure, y luego sí ya después se puede ir para la montaña, pero usted ya tiene acá una recta. Así es esa es la educación que se está recibiendo allá en la ciudad. Por eso es el afán de todas las personas. Y en las escuelas, en los colegios, a los jóvenes se les invita a eso. Primero tenga, mijo, porque usted no sabe qué pueda pasar mañana. Primero tenga. Usted con plata en el bolsillo, usted puede decir, usted puede hablar, usted puede decir algo. Entonces, ¿dónde está la fe? Entonces, ¿dónde está la confianza? Y el miedo ha sido tan grande que hemos construido una coraza alrededor de nosotros, hermanos. Un día veía un documental sobre la costra, sobre ese animal. La ostra. O la ostra. Sobre ese animal y me quedé sorprendido porque ese animal tiene el mismo funcionamiento que tenemos nosotros en la educación que el enemigo nos ha dado. Dice que la ostra, a medida que ella va creciendo y se va percatando del peligro que la acecha, ella cada vez se endurece más y más. Como la tortuga. Se endurece más y más y va bajando cada vez más a las profundidades pues, del mar. Hasta que llega un momento en que ella está tan dura que no sale nada ni tampoco entra nada. Y eso es esa presión es lo que crea la perla. Amén. Sí. Ustedes se han preguntado, hermanos, por qué la mayoría de las personas en las ciudades sufren de cálculos.
un cálculo es una perla. Una piedra. Porque la persona, en cierta forma, está haciendo lo mismo que hace la otra. Está reprimiendo, se está encostrando. Cada día, su miedo cada vez la sobreprotege más, cada vez crea una coraza a su alrededor. Eso va creando interiormente en las personas enfermedades. Que todas nuestras enfermedades son producto del miedo que hay en cada uno de nosotros. El cuerpo habla lo que la mente calla. Quiero llevarlos a San Mateo 7:13. La puerta angosta. Todas las personas con temor, con miedo, van por la puerta ancha. ¿Por qué? Porque van acompañados, no van solos. El miedo siempre te lleva a estar buscando a otros para sentirte acompañado. Pero para entrar al reino de los cielos, hermanos, se entra por la puerta angosta. Y por la puerta angosta, ¿será que puede entrar un mundo de gente? Ya uno por uno. No pueden entrar todos en uno por uno. En la puerta angosta solamente entra uno por uno. Amén. Pero vemos que la mayoría de las personas están buscando es entrar en manada para sentirse acompañados. Entren por la puerta angosta, porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por ellos. Miren lo que dice. Muchos entran por ellos, hermanos. Son muchos los que... Entren por la puerta angosta, porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por ellos. Pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostos y difíciles, y pocos los encuentran. Los que la hacen. ¿Pero qué preferimos nosotros? La puerta ancha. No, que la puerta ancha nos da seguridad. La puerta ancha nos da ciertas respuestas que nos permiten a nosotros seguir adelante. Pero sabemos que la puerta angosta es como la vida misma. ¿Quién puede saber qué va a pasar mañana? ¿O qué va a pasar más rato? La vida misma es una total incertidumbre. Es un total misterio. No nos da seguridad de nada. Pero en nuestro miedo, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Seguridad. ¿Por qué las personas están allá en las ciudades y les cuesta tanto venirse para el campo? La seguridad. Yo no voy a abandonar la seguridad. Aquí nomás en la esquina tengo la EPS. Aquí nomás en la otra esquina tengo el Fluer. Aquí nomás en la otra esquina tengo el banco. Aquí nomás que coja aquí el bus y aquí nomás llego al centro y compro lo que necesito. Seguridad, hermano, seguridad. Esa es la puerta ancha. Seguridad. Por eso ya están muertos.
Porque la vida, hermanos, es una constante inseguridad. La vida no es un problema que resolver, es un misterio que solamente se puede experimentar. Vamos a Hebreos 2:15. Pero lo voy a leer desde el 2:14. Así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humana, para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. De esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante toda su vida. De esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante toda la vida, hermanos. Es ese miedo a la muerte el que hace que todas las personas vivan como esclavos. Y lo que hablábamos ahora, las personas en las ciudades son esclavas absolutamente de todo. Y todo su afán y todo su corre-corre es en pro de ¿qué? De ese temor a la muerte. Pues ciertamente no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Y para eso tenía que hacerse igual en todo a sus hermanos, para llegar a ser sumo sacerdote, fiel y compasivo en su servicio a Dios, y para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. Y como él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora puede ayudar a los que también son puestos a prueba. Hermanos, si nosotros hemos escogido esta educación, ya todos tenemos claro qué pruebas son las que se nos vienen y qué pruebas son las que estamos viviendo. Por eso lo importante de tener bien en claro si realmente deseamos esta transformación, si de corazón deseamos esta transformación. Porque como hablábamos esta mañana, el centro de la educación de Cristo es la abnegación. Negarnos a nosotros mismos. Pero ¿cómo nos vamos a negar a nosotros mismos si estamos llenos de temor? Si estamos llenos de miedo. ¿Cómo nos vamos a soltar? ¿Cómo vamos a nacer de nuevo si estamos llenos de ese miedo? ¿Cómo vamos nosotros a ver por el hermano si estamos llenos de ese miedo en nosotros mismos? Con miedo, hermanos, no se puede entrar al santuario. Amén. Y por eso es que la mayoría no hemos entrado. Porque aún hay miedo. No que no hay una respuesta. Si a nosotros viniera alguien y nos dijera, no, entra al santuario que no te va a pasar nada, eso es una experiencia hermosa, no, ahí sí entraríamos. Porque alguien nos está dando la seguridad, no, uy, no, ya una persona de confianza me dijo que sí es bueno, que no me va a pasar nada. Por eso no hemos entrado.
Por eso no hemos dado ese salto. Pero si nos ponemos a analizar, encontramos que Jesús nos habla, ¿no? Y a través de los libros del Espíritu de Profecía. Y Jesús cuando nos muestra que se levantó entre los muertos. Sí, Jesús tiene esa experiencia y nos la comparte. Gracias. Y nos dice, entremos. Nos dice, toma tu cruz Y sígueme. y sígueme. Pero ni aún así lo hemos hecho. Es muy bonito lo que Mario acaba de decir. Y como hemos dicho varias veces, hablar es muy fácil. Pero aún teniendo a Cristo como ejemplo, aún teniendo a sus profetas como ejemplo, nosotros todavía no hemos entrado. Nosotros todavía nos da temor a entrar. Es muy bonito lo que Mario acaba de decir y hay palabras muy bonitas que podemos pronunciar. Pero la verdad es que cuando estamos ahí a las puertas para entrar, nos devolvemos, ¿no? ¿Y qué tal que...? Y solo los valientes heredarán Amén. el reino de los cielos. Amén. Y está escrito. Hermanos, para ir terminando, vamos a leer 2 de Corintios 7:1. Así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. Por eso debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Amén. Y en el temor de Dios procuremos alcanzar una completa santidad. No dice en el miedo, dice en el temor. Amén. Así pues, queridos hermanos, estas son las promesas. ¿Cuáles son las promesas? Estas son las promesas. Toda la Biblia es una promesa. A ser valientes. Así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. Por eso debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Y en el temor de Dios procuremos alcanzar una completa santidad. A Dios, hermanos, solo se le entra por amor. Amén. Y como se ha dicho, mientras haya miedo, no puede haber amor. Y el amor echa todo temor, todo miedo. Mientras sigamos con miedo, hermanos, somos idólatras. Todo es una idolatría en nosotros. Y todo nuestro amor es una idolatría también. Y es un miedo camuflado en lo que se podría llamar amor. Uno escucha en la ciudad, yo te amo. Yo te amo, pero te llegas a ir del lado mío y verás que... Ya sabes.
A los dos los mato. Es un miedo camuflado en el amor. Todo se ha pervertido, hermanos. Todo se ha pervertido. Y de verdad les digo que no puede haber paz en nosotros mientras haya miedo. Cristo irradiaba paz porque en él no había una pizca de miedo. Toda su confianza y toda su fe estaba totalmente en el Padre. Y mientras nosotros, hermanos, no tengamos esa experiencia, pura palabra muerta. Puras palabras bonitas. Mario, ¿será que las teorías liberan? No, nos ayudan un poco, pero no liberan. La verdad nos libera, nos transforma. Claro. Pero las teorías no han transformado a nadie. No. Y la verdad, a la verdad solo se llega a través de la experiencia. De ninguna otra manera. Porque mientras yo no experimente esa verdad de Cristo, va a ser pura teoría. Cristo la experimentó y me invita a que yo la experimente para que la haga mía.